Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón a nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitado. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en Comunidad Radio 800 AM, levantando la voz para descansar. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia, con el titular Padre Juan Carlos Delgado. Padre, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Un gusto estar nuevamente en comunicación con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Y pues como ya saben la dinámica del programa, pues van a haber diferentes invitados. En esta ocasión también tenemos a un invitado. Bienvenido, Jorge, adelante. Gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación. Bienvenidos al programa. Muy bien, y un servidor, Javier Muriel. Vamos a estar aquí esta noche compartiendo con ustedes un poco de lo que ya hemos venido compartiendo en el inicio de este programa. Es nuestro tercer programa ya, Claves para comprender el Catecismo. Hemos hablado de la teoría del Big Bang, hemos hablado del Dios creador, y vamos a continuar en ese línea en esta noche. Esta noche tenemos un tema agradable también. Que usted se quede con nosotros escuchando y acuérdese, como siempre le digo, también promoviendo este programa, programas que procuramos aquí en Comunidad Radio que sean de alto contenido para cada uno de ustedes, radioescuchas, para estar en comunicación también con lo que la Iglesia nos dice. Y pues bueno, partimos ya entonces con la programación del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante. ¿Dios tiene necesidad de crear el mundo? Esa es la pregunta que queda en aire. Una pregunta, Padre, no sé, que a mí me gustaría un poquito cambiarle el contexto, porque decir que Dios tiene necesidad de crear el mundo, podemos tener una respuesta muy radical, ¿no? Puede ser sí, puede ser no, y desarrollarla tal vez sea un poquito difícil. Más bien, a mí me gustaría que fuera, ¿para qué Dios ha creado el mundo? O porque si tenemos un sentido, un para qué, o un por qué, tal vez sea mejor desarrollarlo y también entenderlo. ¿Por qué Dios crea al mundo, Padre? Bueno, ¿por qué? Yo creo que nos habla de la razón, pero al mismo tiempo a mí me parece que el planteamiento original sobre la necesidad de crear el mundo es un tema importante, dado que nos permite pensar y aceptar la trascendencia de Dios más allá de todo cuanto existe. Es decir, Dios no tiene necesidad ni del mundo ni de nosotros, los seres humanos, para existir. Dios no tiene necesidad para ser feliz. Dios no tiene necesidad de nada para ser Dios. Esto apunta a la trascendencia que, aunque parezca una palabra difícil o que parezca una palabra que no solemos usar, sí es muy importante dejar definido que Dios está más allá de todo cuanto existe. Esto nos permite pensar y creer y aceptar que Dios es totalmente libre, es decir, que no está condicionado por ninguna circunstancia que se da en el mundo, en la creación, que no puede ser condicionado por el querer del hombre, que no puede ser condicionado por una circunstancia histórica de parte del hombre. Dios está mucho más allá que eso. Dios no tiene necesidad de crear el mundo ni de nada de lo que nosotros podamos darle o de lo que nosotros podamos tributarle a Dios. Dios, como dirán los filósofos, o como han dicho los filósofos, es feliz en sí mismo. Dios en sí mismo alcanza la felicidad. Con nosotros o sin nosotros, Dios es Dios. Es decir, el que nosotros le reconozcamos no afecta para nada su divinidad. El que nosotros lo aceptemos en nuestra vida no lo hace más Dios. Dios no tiene necesidad de que nosotros lo amemos, lo obedezcamos, lo adoremos, le demos culto. Dios no tiene necesidad de eso. Al final de cuentas,
los beneficiados en este reconocer a Dios, aceptar a Dios, amar a Dios, somos nosotros. El otro tema es igualmente importante, ¿para qué Dios ha creado el mundo? Ya hemos hablado aquí de el tema de la creación, ahora buscábamos la razón, el motivo por el que Dios, la causa por la que Dios pudo haber querido crear el mundo, y hablábamos del amor. Creo que el otro tema también este otro tema es sumamente importante, que es el tema de la finalidad. ¿Para qué creó Dios el mundo? Y creo que Dios ha creado el mundo para expresar su amor, para comunicar su amor, para dar vida, para comunicar vida. Y a los seres humanos nos ha creado de manera especial dentro de esta creación para que lleguemos a ser hijos suyos, para invitarnos a ser parte de su familia. Entonces, y creo que la finalidad es esta, la finalidad es que todo cuanto existe, todo cuanto Dios ha creado, al final de cuentas termine en Dios, sea encauzado hacia Dios, llegue hacia Dios y encuentre su finalidad en Dios. Así como el origen del universo lo encontramos, como quiera que haya sido este origen, lo encontramos en Dios, así también la finalidad última hacia donde vamos y hacia donde va la creación es también Dios. No podríamos tener otra finalidad que nos permitiera ser felices a los seres humanos y que le permita a la creación alcanzar su perfección. Muy bien. Entonces, creo que vamos entendiendo, Dios, como nos dice el Padre Juan Carlos, no tiene necesidad de nosotros, somos nosotros los que tenemos necesidad. Pero aquí me surge una cuestión. Somos criaturas de Dios y creo que le importamos mucho, creo que venimos mucho para Él. La propia palabra de Dios nos habla mucho del gran amor que nos tiene nosotros como creación. Entonces podemos entender que como una cosa hecha por Él, no sé si esté bien lo que voy a decir, Él se siente orgulloso, en cierto sentido, Él se siente realizado con Dios por lo creado, cuando las cosas van bien, cuando la tierra va bien, cuando el hombre tiene una respuesta hacia este Dios creador que lo reconoce el hombre, cuando lo que ha creado Dios, la creación de la tierra y el hombre están en armonía, es entonces cuando podemos decir que se está haciendo la voluntad de Dios, o qué es lo que pasa. Digo esto y creo que también es parte del por qué y el para qué, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha querido, ¿para qué? Pues para, al fin de cuentas, tener un encuentro con Dios, el hombre, y que todo se desarrolle plenamente en un sentido de armonía, como lo dije. ¿Será este entonces el sentido de la creación para también de darle esa respuesta nosotros a Dios, viviendo en su voluntad, viviendo en lo que Él mismo nos invita a hacer, lo bueno, lo que es agradable, lo recto, lo que está bien? Bueno, o sea, la intención de Dios de que hagamos lo bueno, de que hagamos su voluntad, de que nos adecuemos a lo que Él espera de nosotros, es para nosotros mismos. Es decir, Dios no es más feliz ni menos feliz si nosotros nos portamos mal o nos portamos bien. Dios lo que quiere es la felicidad y la realización de cada ser que Él ha creado. Lo que Dios quiere, porque ama a todo cuanto Él ha creado, es que cada ser que Él ha creado alcance su perfección, porque en esa perfección, en esa finalidad, este ser creado por Dios alcanzará su propia felicidad y su propia realización. Y ciertamente para Dios no puede haber felicidad mayor que ver que aquel ser que Él ha creado ha alcanzado su propia perfección. Déjame poner quizá un ejemplo muy humano. Los padres de familia siempre aman a sus hijos indistintamente de cómo son, de cómo se comportan, etc. Y los aman. Al final de cuentas, el padre de familia se siente orgulloso de un hijo, de sus hijos, de sus hijas, en la medida que ven
que este hijo va cumpliendo no el deseo del papá, sino aquello para lo que su hijo está en la vida. Si este hijo madura como ser humano, crece como persona, trabaja lo que a él le gusta, estudia lo que él quiere, alcanza la felicidad con la mujer que él elige, se siente feliz con su familia, el papá va a ser feliz. No porque el hijo esté haciendo lo que el papá quiere, sino porque el hijo está alcanzando la realización de aquello para lo que existe en el mundo. Alcanzar la realización para lo que este hijo existe en el mundo, al papá lo hace feliz. El papá puede querer que su hijo sea ingeniero, pero si su hijo está en el mundo para ser artista y es feliz siendo artista, el papá va a ser feliz, aunque no haya sido ingeniero como el papá quería. ¿Sí? O sea, la felicidad de Dios es que seamos felices. Esto no está peleado para nada con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, el querer de Dios es que seamos felices. Todo lo que Dios nos pide, lo que Dios nos enseña, los mandamientos, todo lo que Dios espera del ser humano es en vistas a la felicidad misma del ser humano, a la realización misma del ser humano. Dios nunca nos pedirá algo que no nos lleve de una manera o de otra a la felicidad y a nuestra realización como hombres, como seres humanos. Muy interesante, padre, muy interesante. Esto se pone bueno. Queridos hermanos, los invitamos a que nos llamen, a que dejen sus comentarios, sus preguntas. La siguiente semana se les estará dando respuestas. Si tiene usted alguna duda, les repito los números en cabina: 608-3652. Y también recordarles que estamos por internet por todo el mundo, www.tjcatólico.com. En un momento continuamos. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Comunidad Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos aquí de regreso en su programa Claves para comprender el Catecismo. Estamos hablando de la creación. Antes de irnos a corte, el padre Juan Carlos Delgado nos planteaba algo, un ejemplo, en el ser humano, muy hermoso, muy comprensible, muy sencillo, ¿verdad? Cuando Dios es como un papá, un padre de familia. Me pareció muy sencillo, pero muy bien para comprender esto. Jorge, buenas noches. Jorge nos acompaña ahora. Jorge Pineda está aquí con nosotros. ¿Cómo tú como hombre, cómo entiendes esto también en el amor de Dios? Tú como un ser creado, Pues es un bien de amor, ¿verdad? Tenemos que comprender y entender que la voluntad de Dios es eso, ¿verdad? Darnos a las criaturas, a lo creado por Él, ese gran derroche de amor que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Es que se plasma, ¿verdad? En lo que vemos, ¿no? En la cotidianidad también de las personas, en el encontrarse con cada uno de nosotros. Yo creo que también está en la esencia de Dios, está el amor, pues, que nos une, que nos ha marcado Él, ¿verdad? Que nos ha dado Él a través, pues, de esa misma creación. Pues yo creo que también es interesante lo que ahorita comentaba el padre Juan Carlos, en ese sentido, ¿verdad? De ese padre, de esa forma en la que expresa ese amor, ¿verdad? Cómo guía, cómo orienta, cómo da, ¿verdad? De la misma manera que Dios, ¿verdad?, nos ha otorgado esa libertad, ¿verdad? Esa libertad para que nosotros
tengamos esa posibilidad de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Claro que lo que Dios siempre quiere es que hagamos su voluntad, hagamos lo bueno, hagamos lo correcto, hagamos lo que Él tiene también en esa esencia de decirnos, hagan lo correcto, hagamos lo que pues lo que Él quiere, ¿no? Yo creo que es interesante en ese sentido también hacer esa reflexión, que podamos nosotros analizar eso, ¿no? Que Dios nos ha dotado de esa libertad. Y también el uso que le estamos dando, ¿no? Que hoy en la actualidad podemos ver a nuestro alrededor cómo está el mundo, cómo están las situaciones allá afuera, cómo es el hecho, pues, de que esa libertad que nos ha dado, hemos hecho un mal uso, que la misma creación que nos ha proporcionado Dios, pues ¿qué estamos haciendo con ella, no? La estamos destruyendo simplemente, o simplemente esa libertad que nos ha dado en el hombre, ¿qué estamos haciendo con ella? En ese sentido yo creo que también es bueno hacer esta reflexión. No sé qué opinas tú. No, pero yo también voy muy de acuerdo, sobre todo en entender que Dios no solamente es creador, sino que pues es Dios, un Dios de amor. Y pues es fácil entenderlo cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la bondad, cuando hablamos de lo bueno, hablamos de características en las cuales también nosotros tenemos que vivir, por así decirlo, ¿no? Ahorita que mencionas cómo están las situaciones, pues es una repetición del caos que podemos decir que entra desde el inicio de la propia creación, ¿no? Me llama mucho la atención la gente que dice, es que estos tiempos son muy difíciles, es que antes no era esto, no era otro, pero siempre de una manera u otra, pues esta separación de este Dios que como decía el Papa Benedicto, es la fuente de todas las cosas. Por eso es claro, porque Él es la fuente de todas las cosas, y la belleza de la creación también revela su potencia. Estas son palabras que usaba Benedicto, hablando de Dios y entendiéndolo así. Nosotros tal vez no asimilamos, o tal vez el cristiano regular, o el cristiano que no vive mucho su fe, o que no entiende mucho su fe, a lo mejor no lo reflexionamos mucho y no podemos entenderlo desde este punto. Pero esto también sería como, creo, una invitación a ser mejores, ¿no? A superarnos. Ahorita el Padre hablaba de la perfección, de aspirar a la perfección, de luchar en la perfección. Y yo creo que a fin de cuentas, pues sí, es esta la razón de que haya sido creado todo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿En qué momento? No podemos saber. ¿Por qué y para qué? Sí lo podemos ir entendiendo. Pero creo que conforme también nosotros vamos viviendo, ¿no? La creación se convierte en un lugar en el que se puede conocer la omnipotencia de Dios, el Dios todopoderoso. Y podemos descubrirlo de muchas maneras, cuando todo está en armonía, cuando a mí me llama la atención cuando los planetas que giran, que todo está, que la fuerza de gravedad, que la fuerza centrífuga, todas estas cuestiones que luego nos va diciendo la ciencia, la propia inteligencia del hombre que va descubriendo, pues nos hablan de que todo está hecho de una manera maravillosa y misteriosa también a la vez, porque no alcanzamos como a comprenderlo todo. Entonces también entra aquí una cuestión, nosotros los cristianos, pues que es una cuestión de la fe, ¿no? Hay quienes no creen en esto, hay quienes no creen en Dios como un Dios creador, como un Dios de amor, hay otras culturas, hay otras creencias, y pues es válido, ¿no? para cada quien, pero nosotros que creemos, pues debemos de realmente vivirlo y profesarlo, que es precisamente lo que hacemos, ¿verdad? En el credo, cuando decimos así, a lo mejor voy a la carrera ahí en la misa dominical, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero no nos ponemos pues como a profundizar, ¿no? Y de ahí pues parte mucho. La cuestión de fe, Padre, la cuestión de creer en esto, no solo de saberlo como aquel que tiene el conocimiento, aquel que está estudiando medicina y tiene conocimiento, la cuestión de verdaderamente creerlo es muy importante, me parece, no sé cuál sea su opinión.
como siempre, como lo enseña la Iglesia, ¿no? El hombre no necesita de la fe, o no es necesaria la fe en el hombre para llegar a aceptar que Dios es creador de todo cuanto existe. La enseñanza de la Iglesia afirma que los seres humanos podemos llegar al conocimiento de Dios creador por medio de la razón. La historia de la filosofía nos da razón de esto, que hay quienes no son creyentes, pero pueden aceptar que hay un Dios creador. Entonces, ¿qué implicará creer, ahora sí la palabra creer, como algo en lo que se tiene fe? Creer que Dios es creador. Bueno, eso implica una actitud de total dependencia de Dios. No es lo mismo decir, sí, yo acepto que hay un poder, hay una inteligencia superior que ha creado todo cuanto existe, que ha creado al ser humano, pero hasta ahí termina esta relación entre él y yo, o entre Dios y la creación. El hombre de fe, en cambio, no solamente acepta este dato, que puede ser un dato de la razón, sino además acepta la total dependencia de este Dios creador. Existo, subsisto, puedo sobrevivir, estoy en el mundo porque Dios me ha creado, porque Dios tiene un proyecto para mí, porque dependo totalmente de Dios. Él cuida de mí, ¿verdad? Él está al pendiente de mí, Él me sostiene, Él me apoya, Él me da la vida. Esa es la actitud de fe, el hombre, la mujer que en su vida, en su actitud, en su comportamiento, sabe que hay alguien, no algo, a quien se debe, a quien le debe la vida, a quien le debe la existencia, a alguien que lo llamó a la existencia, a alguien que le tiene amor. Esto es ya el dato de fe. Ya no es simplemente el dato de la razón que me dice que Dios me creó, sino que yo dependo totalmente de ese Dios. Para existir, para subsistir, yo dependo totalmente de ese Dios. Y lo reconozco, lo acepto, lo integro en mi vida, lo agradezco, etc. Estas actitudes en la relación con Dios. Esta sería la perspectiva de la fe, digamos, este sería el aspecto de la fe. Que en el ser humano, en el creyente, van unidas las dos, ¿verdad? Su inteligencia le dice, Dios creó todo cuanto existe, y la fe le dice, dependes de Él. Él es tu todo. Y tienes que ponerte totalmente en manos de Él. Este sería el aspecto de la fe. Sí, entonces no sería nada más el reconocer el aspecto de la fe, sino entender que, como dice usted, padre, dependemos de Dios, ¿no? Creo que ahora con tanta tecnología, con tanta ciencia, pudiera esto en su momento alejarnos mucho de la fe y más allá reconocer a un Dios creador, aún sin tener fe en ello, nada más saberlo y pensar que es cierto, ¿no? Me parece siempre muy difícil para todos aquellos que estudian alguna ciencia, alguna carrera que no tiene mucho que ver con el aspecto religioso, pues me parece que se pueden fácilmente quedar a medio camino en cuanto a tener un encuentro con Dios, con el Dios creador. Hay quienes se ponen a reflexionar, no saben de dónde vienen, no lo entienden, la ciencia dice una cosa, pero la conciencia, la mente dice otra, y pues por ahí quedan muchas inquietudes, ¿verdad? Y esto lo podemos ir descubriendo si entendemos lo que el padre Juan Carlos nos ha explicado en este momento. Pero bueno, se nos ha dado el tiempo de ir a otro corte, queridos hermanos. Queremos mandar un saludo a Lourdes del Mirador, que nos habló en el programa anterior. Muchas gracias por escucharnos, Lourdes, que Dios le bendiga.
Vamos a un corte y en un momento continuamos. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis y la Arquidiócesis en tu radio. Dice la palabra de Dios, Dios ama al que da con alegría. Pero ¿quién da con alegría si nos cuesta tanto desprendernos de nuestro dinero? Solo aquel que ha descubierto la bendición de dar, dará con alegría. Dice Malaquías 3:1-10. Pónganme a prueba, a ver si no abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Esta es una promesa de Dios y Dios siempre cumple sus promesas. Y esta promesa es para ti. Sé generoso y apóyanos para lograr sostener cada mes esta obra de Koinonia Radio. En este momento, tú puedes ir a tu Oxxo más cercano y poner a la cuenta de 4766840220881291 tu donativo. Y en Estados Unidos, en la cuenta de Banco de América, A Few Minutes or Prayer in the Home, número 3250137884447, allí puedes tú poner tu donativo, que es muy importante. Evitemos que Koinonia Radio apague su frecuencia. Salvemos esta estación. Juntos lo podremos lograr. Dios te bendiga. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Estamos de regreso, queridos hermanos, invitándolos una vez más a que nos llamen, a que compartan con nosotros alguna inquietud que tengan, algún comentario, pues son bienvenidos, como siempre, ¿verdad? 608-3652, anótenlo, ténganlo bien presente en un lugar accesible para usted, 608-3652, y si quiere vernos, estamos también por internet, en imagen, www.tjcatólico.com, o también pueden encontrarnos en YouTube, programas anteriores, por ahí lo van almacenando, lo van subiendo también, algún programa que le guste o que quiera compartirlo, por ahí lo puede tomar también con toda confianza. Estamos hablando de que si Dios tiene necesidad de crear el mundo, o para qué Dios ha creado el mundo, o por qué, o para qué encontrar el sentido. Y antes de irnos a corte, pues vemos que mucho tiene que ver la respuesta, ¿no? Y entender de cada persona, ¿no? Porque razón y fe no es por los opuestos, pero que deben ir uno de la mano, ¿no? Sí, pues yo creo que es como dicen, ¿no? Hay que entender para creer y creer para entender. Hay que utilizar pues la razón. No somos seres irracionales, sino por el contrario, Dios nos ha dado también en esta creación de esta razón, de esta forma de pensar, de poder analizar, de comprender, y es precisamente, ¿verdad?, con estos ojos de la razón comprender nuestra fe, entender esta fe, ¿verdad?, utilizar también pues todo la inteligencia que tenemos para poder comprender y encontrarnos, ¿verdad?, con esto que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, es precisamente también utilizar todo lo que tenemos, todo cuanto Dios nos ha dado, ¿no?, para poder que nosotros entendamos, ¿verdad?, que Dios está, Dios existe. No podemos comprender cómo tantas maravillas de la naturaleza, tantas, comentabas hace un momento, ¿verdad?, del cosmos, de los planetas, de tantas cosas que están ahí y que son fruto de la creación de Dios. Y es también, ¿verdad?, cuando comprendemos a través de los ojos de la fe, que vemos
que hay un Dios que crea el mundo, que nos crea a nosotros. Entonces es importante pues tener en esencia, en presencia esto, ¿verdad? Que no es que se separe, sino que utilizarlo, ¿verdad? Utilizarlos para poder comprender y ser mejor como cristiano, como católico. Pues sí, totalmente de acuerdo, porque pues es de mucha utilidad usar nuestra inteligencia, la razón, para poder comprender mejor nuestra fe. Pero ahí pues entra la situación de siempre, ¿no? El hombre imperfecto, el hombre, el orgullo, la falta de humildad, ¿no? Dios hace la creación y hombre y mujer también somos producto de esa creación. Dios nos crea también a nosotros, pero no nos crea no de su misma esencia, ¿no? No somos divinos, no somos otro. Dios es el otro, somos otro con capacidad también nosotros de pensar, de decidir, le dicen libre albedrío, le llaman capacidad para tomar decisiones, le llaman raciocinio, le llaman de muchas maneras. Dios nos hace así, y creo que eso nos puede llevar a desentendernos un poquito de Dios también, en el sentido de que pues también mucho estudio y mucha ciencia a lo mejor más que acercarnos nos aleja, ¿no? Desgraciadamente no es en todos los casos, bendito sea Dios, ni es como una regla ni tiene por qué serlo, pero sí sería bueno entender que, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice de dónde fuimos creados de tierra. Adán, el primer hombre, el arenoso, el arcilloso, lo vimos un poco problemas atrás. Muy bien, eso, pero no quiere decir si realmente fuimos hechos de tierra o de plastilina o de algo. Lo que sí entendemos es que Dios nos da la vida, Él es el hacedor, Él nos da el soplo de vida, ¿sí? Pero nosotros no nos hicimos, nos ha hecho Dios, y a lo mejor creo que eso nos puede ayudar a verlo como eso, a verlo como un Dios creador, a verlo como un algo potente, porque ningún humano, por mucha capacidad que tenga, puede llegar a ese punto de Dios. O como potente, bueno, tal vez en las historietas cómicas sí, ¿verdad? Ahí se perderán todos ellos, pero pues ese es una mera fantasía. Padre, ¿qué más podemos yo quisiera apuntar algunas cosas que les he escuchado y que me parecen interesantes y que meterían de parte de nosotros realmente un programa entero. Tú ahorita en este momento señalabas que somos distintos de Dios, y es cierto, ¿verdad? Entre Dios y nosotros hay una gran diferencia, hay un gran abismo, porque no compartimos con Dios nada de nuestra naturaleza, nada de la naturaleza. La nuestra es una naturaleza humana, creada. La naturaleza de Dios es una naturaleza divina que no fue creada por nadie. Entonces somos totalmente distintos. Somos totalmente distintos. Aunque por el amor Dios se acerca a nosotros, aunque por el amor Dios nos escucha, aunque por el amor nosotros podemos acudir a Dios y llamarlo Padre, nunca debemos perder de vista que somos seres distintos, ¿verdad? Somos seres completamente distintos. Dios es Dios, es la divinidad, y nosotros somos la humanidad, con todo lo que implica, nuestras circunstancias, nuestra debilidad, nuestros límites, nuestras incapacidades, y todo esto no está en Dios. Entonces, siempre estar conscientes que somos criaturas y que Él es creador, y entre la criatura y el creador hay una distancia que la criatura no puede salvar. La criatura no puede llegar hasta Dios. Dios condesciende con la criatura y hay un modo de acercarse a la criatura, pero esto no se puede dar en los dos sentidos. Siempre será el creador el que tenga que condescender con la criatura. Y siempre recordar eso, Dios es Dios. Y en ese sentido, de que Dios es Dios, respetar siempre la libertad de Dios. Aquí Jorge habló, por ejemplo, de la libertad de los hombres, pero es también importante hablar de la libertad de Dios. Es importante que nosotros, los creyentes, dejemos a Dios ser Dios. Así como Dios es muy respetuoso con nosotros y nos deja ser seres humanos, y respetar nuestras decisiones y respetar nuestras elecciones, etc. Así nosotros tenemos que dejar a Dios ser Dios,
y no imponerle nuestros modelos, nuestros conceptos, nuestros esquemas, no imponerle lo que nosotros haríamos o dejaríamos de hacer, lo que nosotros pensamos que tendría que estar bien, o lo que según nosotros está bien. Dios es Dios y hay que respetar la libertad de Dios. Dejar a Dios ser Dios, decía por allí algún autor en su libro de Cristología, ¿verdad? Hay que dejar a Dios ser Dios. Y el otro tema que mencionamos aquí también y que quizá alguna vez tendremos que tratar es el tema de la relación y de la fe. Es muy curioso que a veces el intelectual, el filósofo, el científico, toda esta gente que piensa, ¿verdad?, y que estudia mucho, que tiene mucha preparación intelectual, no se plantea la pregunta sobre la fe. A veces no se pregunta ni siquiera la posibilidad de que Dios exista. Desafortunadamente, muchas de estas personas parten de la cancelación de Dios, ¿verdad? Esta famosa película que algunos de nosotros vimos de que Dios no ha muerto, el discurso del maestro de filosofía era partir de la muerte de Dios. Muchos hombres de ciencia parten de esta postura, y algunos filósofos también. Por ahí me tocó tener alguna discusión con algún maestro de filosofía, y él decía, es que hay que descartar la idea de Dios. Yo no puedo entender que Dios exista. Yo parto de que Dios no existe. Yo parto de que la religión no tiene ningún papel en el mundo. Así no se puede, ¿verdad? O sea, del mismo modo que el creyente, el hombre de fe, tiene que plantearse el tema de la razón, tiene que asumir la razón en su discurso, en su vida, en su reflexión, en su relación con Dios, tiene que asumir la razón. Así también el no creyente tendría que plantearse la posibilidad de la existencia de Dios. La razón no tiene por qué negar de entrada la existencia de Dios. Entonces creo que esto también tendría que ser un tema al que le prestamos atención. Y por último, lo que decía también Jorge Pineda, ¿verdad?, los ojos de la fe. Efectivamente, ¿verdad?, el hombre de fe, el creyente, tiene una capacidad de conocer, tiene una sensibilidad de conocer. Esto que decía Jorge, ¿no?, de la creación, de ver tantas maravillas en la creación, de tanta hermosura en la creación, solo cuando lo vemos desde la mirada de la fe nos permite descubrir a Dios. La fe le da al hombre una cierta capacidad para conocer, ¿verdad? Conocemos también por la fe, no conocemos solo por la razón, conocemos también por la fe. Desafortunadamente nos hemos creído esto que nos han impuesto, de que solo aquello que podemos ver, que podemos razonar, que podemos experimentar, es lo que realmente podemos conocer, lo que realmente existe, lo que realmente es realidad. Y esto no es así, ¿verdad? Esto no tiene por qué ser así. La fe también nos da una capacidad, la fe también es un modo de conocer. La fe también le habilita al hombre para que comprenda más allá de lo que la razón le permite comprender o le permite conocer. Creo que este tema de el conocer desde el punto de vista de la fe, pero que llamamos, ¿no?, es que hay que verlo con ojos de fe. Pues exactamente, ¿verdad? Solo cuando vemos con ojos de fe podemos percibir la presencia de Dios. Muy interesante, queridos hermanos, pero bueno, llegamos al término de este bloque. Vamos a continuar regresando. No le cambien, no le muevan, estamos aquí en su programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Si vas de regreso, Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Continuamos, queridos hermanos. Una vez más les recordamos los números aquí en cabina. Si usted tiene algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, pues con todo gusto es bien recibida. 608-3652, y por internet también puede dejar sus comentarios, www.tjcatólico.com. A mí me hubiera gustado que no hubiera pasado un corte, porque como que se corta ahí mucho de lo sustancioso y lo rico que hemos venido platicando en esta noche, ¿verdad? Los ojos de la fe, el entender, el ubicar
la razón y la fe para poder tener, a fin de cuentas, una cercanía mejor con el Dios creador, con el Dios que, lo decía en el corte anterior, nos ha creado. Nosotros hemos sido hechos de polvo, de barro, la propia palabra unidad en la etimología, ¿verdad?, de la tierra, todas estas cuestiones. Pero fíjense, encontré algo muy interesante aquí que me gustaría compartirles. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, eso lo entendemos. Hemos sido hechos con tierra, sí, lo podemos seguir entendiendo, pero hay algo maravilloso, ¿no? A esa tierra Dios le ha dado su hálito vital, su hálito de vida, y no es cualquier tierra de la que hemos sido hechos, es tierra de la propia creación. O sea, somos de buena tierra para entenderlo, ¿no? Y esto pues también viene a ser una parte muy importante de la inviolabilidad humana, de la dignidad humana, mejor dicho, de la inviolabilidad de la dignidad humana. Hay algo que nos hace ser diferentes. Somos el único ser creado que puede entender que Dios lo ha creado. Hay muchos animales que han sido creados por Dios, hermosos, ellos salvajes, otros maravillosos, la naturaleza en sí misma, pero nada más nosotros los humanos podemos entender esto, que hemos sido creados por un Dios de amor. Podemos seguir hablando muchísimo de esto, de la fe, Padre, aterrizando para nuestros radioescuchas que nos siguen, para entenderlo juntos, esta aventura de la creación. ¿Qué más podemos revisar en esta noche, Padre? Bueno, yo creo que habríamos que cortar, sobre todo porque nos hace replantearnos la idea que tenemos de Dios, que creo que es un poco la finalidad del tema, ¿verdad? O sea, cómo entiendo a Dios, cómo percibo a Dios, qué es Dios para mí, y al final de cuentas, quién es Dios para mí, cómo me percibo delante de Dios, cómo me entiendo delante de Dios. Todo está en esta relación con el Creador, ¿verdad? Reconocer a Dios como el Creador, pero al mismo tiempo reconocerme a mí mismo como criatura. Solamente entonces yo podré estar en el lugar que Dios me ha destinado. Si no me reconozco a mí mismo como criatura, no puedo dar con mi identidad, no puedo estar en el mundo como Dios quiere que esté, y no puedo alcanzar la finalidad para la que Dios me ha creado si no me asumo como criatura, si no me acepto como criatura. Así como tengo que reconocer a Dios como creador, tengo que reconocerme a mí mismo como criatura. Y tengo que reconocerme a mí mismo como criatura en total dependencia de Dios. Porque el Dios de los cristianos no es un Dios creador que se desentiende de su creación. El Dios de los cristianos es otra cosa, ¿verdad? El Dios de los cristianos no es una fuerza, no es un poder. El Dios de los cristianos no es algo o alguien, no es algo impersonal que ha iniciado la obra de la creación, que ha iniciado esto del universo donde nosotros hemos aparecido y donde nosotros estamos, sino es alguien que cuida de su creación. O sea, es alguien inteligente, es alguien libre, es alguien bondadoso, es alguien amoroso, es alguien providente que cuida de su creación. No es simplemente, como diría alguno de los filósofos de la antigüedad, ¿verdad?, un primer motor que echó a andar todo, que le dio un impulso para que todo empezara a cambiar, para que todo empezara a moverse, para que todo empezara a expandirse. Dios no es ese motor, ¿verdad? Dios no es el universo. Hoy en nuestros días, en muchos de nuestros ambientes de la cultura, encontramos esa idea, ¿no? Como si el universo fuera la fuente de la vida, como si el universo fuera la energía que le da vida a todo, como si el universo fuera el creador de sí mismo. Y eso no es así. Los cristianos no lo podemos ver así, ni lo podemos entender así. No podemos divinizar el universo, de modo de que nuestra finalidad sea
ser absorbidos o integrarnos en el universo. Esta es la intención también, en buena medida, de mantener la trascendencia de Dios. Nada de cuanto existe es Dios. Nada. Y entonces nuestra finalidad no puede estar en vistas a nada de cuanto existe. Tiene que estar siempre en vistas a este Dios que es un ser personal. De eso no hemos de olvidarnos. Es un ser personal que cuida de su criatura, porque quiere que esta criatura, en concreto el hombre, llegue a ser su hijo. Entonces creo que eso también es un tema que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? El Dios de los cristianos no es una energía, no es una fuerza, no es una máquina, es un Padre que nos escucha, que está al cuidado de nosotros, que nos guía, que nos sigue y que nos espera, ¿verdad? Que nos espera. Muy bien, Jorge. Pues sí, esto yo quisiera comentar también, pues, que en este proyecto de amor de Dios, ¿verdad?, hemos sido creados, hemos sido incluidos, y que tenemos que entenderlo así, tenemos que comprender lo que Dios ha hecho, y al entender esto, pues nos damos cuenta de lo maravilloso, de lo bueno, de todo lo que nos ha otorgado, nos sigue ofreciendo, y que nosotros podemos comprender esto nos va a ayudar siempre a ir viendo de manera diferente las cosas. Como comentaba en un momento, en otro bloque, era utilizar los ojos de la fe. Creo que también nosotros como católicos tenemos que hacer mucho énfasis en esto, utilizar siempre los ojos de la fe. Tenemos que utilizar esto, ¿por qué? Porque a veces el mundo, las situaciones nos arrastran hacia otra óptica de las cosas y nos distraen, nos hacen que perdamos el rumbo, y esto no nos ayuda, sino que tenemos que centrarnos en utilizar los ojos de la fe para poder comprender más de nuestra fe católica. Así es. Pues toda la historia sagrada revela siempre a un Dios que libera, toda la historia de la salvación también, ¿no?, tan emocionante, nos revela un Dios que libera y un Dios que salva, y que nos llama a todos sus criaturas a este proyecto de amor, para estar adheridos a Él, para por la fe poder reconocerlo, poder amarlo, poder inclusive servirlo, ¿verdad? Pero no como estando sometidos, ¿no? Somos su creación, y debemos de estar sometidos a... No para nada, es por eso que nos da esa libertad también y esa capacidad de tomar decisiones, de elegir. Muy bien, él busca que estemos adheridos, y esto lo podemos ir descubriendo también en su propio Hijo que manda Él por amor, ¿verdad? Jesucristo, que nos enseña en la oración del Padre Nuestro, que es bíblica y que hasta el día de hoy la repetimos: hágase tu voluntad. Este es el llamado de la fe también a que se haga la voluntad de Dios, pero nosotros también procurar hacer esa voluntad, pues con nuestros actos, tomando las buenas decisiones en el libre albedrío que tenemos esa libertad. Entonces la creación no es una respuesta a una necesidad de Dios, sino es un regalo incesante de Dios de darnos un lugar a nosotros, sus criaturas, sus hijos. Padre, pues ya casi terminamos, no sé si quiera decirnos algo más. Es muy interesante esta última reflexión que hacía, sobre todo en cuanto a sometido y adherido, ¿verdad? La fe lo que nos pide es adherirnos a Dios. Esto es lo propio del creyente, la adhesión a Dios, ¿verdad? El acto de fe no termina sino siendo una adhesión a Dios. Y no un sometimiento, o sea, Dios nos hizo libres y no nos esclaviza, no nos programa, no decide sobre nosotros sin tomarnos en cuenta. Pide nuestra adhesión en el acto de fe porque nos ha hecho libres. Y esto es una muestra de la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Solo la omnipotencia podría ser a un ser libre, ¿verdad? Algo que no puede hacer nadie más.
alguien que no está ni en nadie, sino solo en los seres humanos. Y esta es una muestra de la omnipotencia y también al mismo tiempo es una muestra del amor y de la misericordia de Dios. El que pide de nosotros la adhesión porque somos libres. Muchas gracias por acompañarnos. Así es, pues muchas gracias, queridos hermanos, por quedarse en este programa. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana, ya sabe, 8 de la noche, domingo 8 de la noche, claves para comprender el catecismo. Vamos a ir avanzando en esta aventura de la comprensión, porque Dios también nos da ese regalo, comprender, entender y vivir. Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón a nuestra esperanza. Su único Hijo